Hola amigos, ¿cómo les va? Les traemos un nuevo informe espectacular junto a mi compañero Nicolás Martínez Laje, porque el mundo está atravesando un momento histórico de esos que, bueno, serán marcados como bisagra en el recorrido, en el derrotero de nuestra especie. En el corazón de las actuales y convulsas dinámicas actuales se entrelazan el poder, los recursos naturales y la tecnología de manera asombrosamente estratégica. Desde Estados Unidos hasta China, pasando por Europa, Medio Oriente y América Latina, los movimientos de actores clave revelan un tablero de ajedrez geopolítico meticulosamente planificado. Donald Trump, a través de sus políticas sobre el dólar, contra los BRICS y los aranceles, exhibe cómo busca mantener la dominación económica y estratégica a fuerza de garrote, mientras se moldean nuevos mercados que ya no controla y se orienta la inversión hacia áreas de crecimiento vertiginoso como la India. A su vez, figuras como Tony Blair son reubicadas en roles de reconstrucción y control en regiones críticas como la Gaza devastada, donde los recursos energéticos y los proyectos inmobiliarios florecen junto a intereses financieros espurios. La tecnología y la inteligencia artificial emergen como herramientas esenciales en esta arquitectura del poder. Empresas como Google, Palantir y Starlink de Elon Musk, junto con proyectos de identificación digital en Reino Unido, India y Europa, van reflejando un control creciente sobre los flujos de información, capital y datos personales, vinculando al sector privado con políticas estatales totalitarias. Las inversiones en minería de tierras raras, chips y energía no solo fortalecen el poder militar y tecnológico, sino que también consolidan la dependencia de sistemas estadounidenses en todo el planeta, mientras implementan mecanismos de monedas digitales programables y tokenización de activos que permiten supervisar y direccionar la economía mundial. En paralelo, de manera inédita, el manejo de las economías locales con criptomonedas y activos estratégicos evidencia la relevancia de la información privilegiada que ejercen conglomerados como BlackRock, JP Morgan Chase y la City de Londres, actuando como centros de coordinación del poder global, mientras Europa y América Latina enfrentan tensiones estructurales que condicionan su autonomía. La narrativa pública sobre conflictos bélicos, paz o desarrollo sostenible muchas veces oculta lógicas de hegemonía en disputa, influencia indebida y acumulación desmesurada de recursos que te quitan a ti. Todo esto te lo explicará a continuación Nicolás Martínez Laje. No te olvides que es crucial y de vital importancia para nosotros que nos apoyes a través de patreon.com/Nicolás Moraz o que te unas como miembro a través de la opción unirse de YouTube, porque de esa forma podremos seguir emitiendo. Adelante. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Va a ser complicado este video, pero ¿saben por qué? Les prometo que no va a ser tan largo como los últimos. Pero voy a mostrar algunas cosas que son bastante contraintuitivas, la verdad que tengo que decirles. Me voy a comer un caramelito porque tengo un poco de dolor de garganta, caramelito de miel. Algunas cosas contraintuitivas respecto a cómo entendemos algunas situaciones. Les tengo que decir que como me suele pasar, pero una cosa son los videos grabados y otra es así en vivo, ¿no? Como me suele pasar, empiezo la investigación por un lado y recopilo información, noticias y demás, y después empiezo a encontrar algunas líneas que empiezan a redefinir la investigación, ¿no? ¿Me explico? Y el video, la verdad que no va a ser la excepción, ¿no? Así que, dicho eso, quiero arrancar con este artículo de Axios que señala, ¿no? La carrera global de la inteligencia artificial redefinirá la geopolítica. Dice JP Morgan Chase, el banco más importante de los Estados Unidos, un banco que evidentemente tiene una larga tradición, ¿no? Larga historia, los Rockefeller, el propio JP Morgan actuando en los Estados Unidos como representante de los intereses
de la casa Rothschild de la City de Londres. Algún día vamos a profundizar algún video histórico al respecto. Pero JP Morgan Chase va a estar muy presente en lo que es este video. La carrera global lo define la inteligencia artificial. Entonces esto nos tiene que remitir una y otra vez a el Foro Económico Mundial, la cuarta revolución industrial, toda esta idea de la asociación público y privada que ha hablado tantas veces Peter Thiel, Klaus Schwab y demás, toda esta gente, esta oligarquía global. El punto acá, y voy a tratar, miren, a medida que vaya avanzando el video, ir rellenando para que lo veamos juntos, ¿no? Veamos juntos la lógica de lo que les quiero explicar. Les estoy preparando. Vieron que les comenté hace unos días que vi algunos videos del profesor Xiang, este muchacho que yo siempre dije las veces que mencioné lo mismo. Ojo, porque cuántos youtubers transmitiendo desde China vieron, ¿no? Entonces, ojo. Pero tiene un video en particular donde habla de Egipto, que realmente me pareció muy interesante, y inclusive lo relacioné con mi paso por la masonería. Capaz que haga un video al respecto. Entonces, bueno, vuelvo al tema. Acuérdense de Klaus Schwab, el que controle esta tecnología controlará el mundo. Este es un gráfico que empecé a hacer a medida que la investigación, lo que les decía al principio, iba derivando en algo completamente diferente respecto a las noticias que recopilé de lo que fue ocurriendo estos últimos días, inclusive las amenazas de Trump, de aranceles a China, la reciprocidad china atacando y demás. Entonces, fíjense, vamos a poner, a editar, fíjense, acá tenés China, Estados Unidos como grandes ejes polarizantes, ¿no? Repitiendo esta división por bloques, la Guerra Fría y demás, esta organización que la élite, ¿no? Los oligarcas financieros han hablado mucho tiempo, han tratado de dividir al mundo en bloques, lo hemos contado en varios videos, escritos de la Fundación Rockefeller, escritos del Club de Roma y demás. Entonces, fíjense esto. El vaso comunicante, vos tenés Estados Unidos con sus pros, yo fui anotando pros y contras para que vayamos pensando juntos. El dólar, sin lugar a dudas, es la herramienta más poderosa de los Estados Unidos. Sin lugar a dudas. La moneda de reserva mundial. ¿Dónde se eligió eso? En los acuerdos de Bretton Woods. Entonces vos tenés del otro lado a China, que hoy está trabajando para replicar en cierta forma el sistema, ¿no? El sistema de Bretton Woods con distintas organizaciones. La Organización de Cooperación de Shanghái, los BRICS con su Banco de Desarrollo y demás, ¿no? Entonces vos tenés Londres, no el Reino Unido, Londres, la City de Londres, que tiene un estatus jurídico diferente, tiene características normativas diferentes respecto al resto de Inglaterra y del Reino Unido por añadidura. Por el otro lado, China replica en la ex colonia británica, Hong Kong, como una situación similar, como onshore, offshore. ¿Ok? Un área con una regulación especial, con una flexibilidad para la parte financiera diferente. Insisto, el vaso comunicante de todo es Londres. Londres, que es el principal, a ver, escuchen esto, ¿no? Principal emisor de dólares, ¿ok? Bajo el sistema de euro-dólares, o sea, dólares por afuera de la regulación de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Ok? El mayor emisor de dólares, entonces, offshore, ¿no? Tenés euro-dólares, lo escribí mal,
Ahí está, eurodólares, pero también a su vez los euro yuanes. Londres es el mayor emisor de la moneda de China y el mayor emisor de la moneda de Estados Unidos fuera de la legislación de estos respectivos países. Además, a partir de toda esta red offshore de paraísos fiscales, todos vinculados a ex colonias, ex partes de la Commonwealth, ¿no? Del imperio, lo que hoy sería la Commonwealth, se reúne ahí para hacer paraísos fiscales, menos pagos de impuestos y demás. En definitiva, para ser el centro de las finanzas mundiales, en particular del mercado de deuda. Entonces, ahí tenemos, ¿no? El dólar, la principal arma para mí de los Estados Unidos. Bueno, Londres tiene aún más poder de fuego. El yuan no es la principal arma de China, pero Londres acapara un poder de fuego importante. Ahora, la deuda de los Estados Unidos, que está en un sendero insostenible, como dice Powell, y esta edición van a ver un montón de gente hablando al respecto de esto. ¿Quién maneja? ¿Quién es el principal gestor de la deuda estadounidense? Londres, ¿no? Entonces, Londres maneja la deuda. Londres te emite la moneda. Entonces, en definitiva, Londres tiene una importancia tremenda respecto del interés, de los tipos de interés que se van a desarrollar. Esto es bastante contraintuitivo, porque uno dice, bueno, está Powell, la Reserva Federal, y te van a bajar los tipos, y esto, que lo otro, y va a empezar el boom económico. O sea, si hay una necesidad de estimular la economía, bajando los tipos, emitiendo más moneda, abaratando el crédito, es porque la economía tiene algún problema. Está tan decaída que necesitas estimularla, ¿no? Pero este es el dato que es bastante contraintuitivo. No se decide tanto en la Reserva Federal. Se decide más por la influencia de otros polos de poder. ¿Ok? Entonces, primer argumento, el dólar. Segundo argumento, de los poderes, ¿no? De las características de Estados Unidos, el orden basado en reglas, que es lo que desafía justamente China con esta propuesta del orden multilateral. Como ya hemos visto en varios videos, en definitiva, el orden multilateral, ¿cómo termina, no? Acá lo tenemos marcado. Termina replicando el interés de Londres, no del Reino Unido, de Londres. El interés de Londres, de la sociedad fabiana y demás, de la creación de un sistema de gobernanza centralizado. ¿Por qué? Porque la gente de China, Rusia, lo hemos hablado bastante, en definitiva, hablan de el rol de la ONU, el rol del G20, el rol de una supraestructura donde se pueda discutir en igualdad de condiciones. Pero claro, dándole más poder efectivamente a este tipo de organismos. Por algo, todos estos países, perdón, se me fue la pantalla. Todos estos países BRICS y demás, una y otra vez apoyan la Agenda 30, apoyan distintas iniciativas, y como también hemos visto, las monedas digitales y esto y lo otro, todos van para el mismo lado. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, entonces, JP Morgan te dice, la inteligencia artificial es lo que va a sacudir las alianzas globales, avivará un nuevo tipo de populismo y cambiará las reglas de la guerra en el próximo siglo. El informe de JP Morgan, visto por Axios, dice que Estados Unidos está dominando la carrera mundial de la inteligencia artificial. Ya vamos a ver que ellos mismos se contradicen, que no es así. La geopolítica de la inteligencia artificial, decodificando el nuevo sistema operativo global. No, estos nombres ya no dicen nuevo orden porque queda impopular, ¿eh? Nuevo sistema operativo.
¿Ok? Llama a las elecciones presidenciales de 2024 el evento más importante que ha cambiado la geopolítica de la inteligencia artificial durante el último año. ¿Por la elección de Trump? ¿O por el apoyo y la llegada de Peter Thiel y compañía? ¿Ok? Este año, la orientación del gobierno de Estados Unidos hacia el sector tecnológico y hacia la comunidad internacional en general ha cambiado. La inteligencia artificial del sector privado o las empresas adyacentes a la inteligencia artificial ahora ven al gobierno como un negociador o, atención, un nuevo inversor directo. Esto lo escribe JP Morgan Chase. Van a ver después las inversiones. ¿Por dónde vienen? Insisto, recordemos a Klaus, el Foro Económico Mundial, con todas las ramificaciones que tiene, la comisión de los tres lados, ¿no? Trilado, ustedes entienden a qué me refiero, la conexión con el fondo Rockefeller, la conexión Kissinger, Brzezinski, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos que hablaban, asociación público y privada, el nuevo capitalismo de partes interesadas, la transformación, la cuarta revolución tecnológica, hablaban el que domine esta tecnología, será el que domine el mundo. Entonces, volviendo acá, acuérdense cuando hablamos cómo fue China que se capitalizó. ¿Se acuerdan? Teníamos la llegada de los fondos Rockefeller, con inclusive el banco Chase, Manhattan, uno de el primer banco tras la apertura de China en los 80, la llegada de Kissinger, Brzezinski también, el banco Chase ejerciendo de vínculo con el mundo occidental, y el flujo de capital y transferencia, que lo hablamos hace poco, respecto, inclusive mostré Silicon Valley en particular. Como Silicon Valley fue dándole tecnología a China para probarla, para implementar en este lugar. Y en ese momento, Anthony Sutton, cuando estaba investigando el tema de, en particular, de la transferencia de capital y recursos y tecnología de Wall Street hacia los bolcheviques, llegaba a una conclusión que es la misma que tenemos que llegar con China. Hablaba un mercado cautivo enorme, gigantesco, bajo un gobierno completamente autoritario, donde a los trabajadores y demás los tienen, o a las empresas, el capital privado, digamos, está completamente a merced de los designios del Estado, de la planificación central, salvo el capital de estos muchachos, ¿no? Por supuesto. Que son los que lo promovieron, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, siguiendo con el informe de JP Morgan, las tendencias recientes relacionadas con los aranceles, la inmigración y la reducción de la financiación de la ciencia y la tecnología de los Estados Unidos puede estar en tensión con los objetivos de inteligencia artificial declarados de Estados Unidos. Dicho de otra forma, muchas de las medidas que lleva adelante Donald Trump perjudican el desarrollo de la IA en el propio Estados Unidos. Y si están en una competencia tan cabeza a cabeza como dicen, que no es así, no es así. Si estás haciendo cosas que te estás pegando un tiro en el pie, bueno, algún problema hay, evidentemente. Dice, JP Morgan Chase dice que hay 7 ejes estratégicos que ya están motivando a los gobiernos, las empresas y las alianzas a reposicionarse de manera que den forma al próximo siglo. Primero, la China asertiva está invirtiendo enormes sumas para tratar de posicionarse a la vanguardia del desarrollo de la inteligencia artificial. Hablamos de la transferencia de tecnología de Silicon Valley hacia China. Transferencia y prueba.
Estados Unidos se está reposicionando para contrarrestar el ascenso de China. ¿Se dan cuenta? En el propio informe de JP Morgan Chase te dicen, lideramos, pero también nos estamos reposicionando para alcanzarlos. O sea, entonces no estás liderando. ¿Ok? Le mienten a la gente. La Unión Europea, atención al público de Europa, está esforzándose por reducir su dependencia de la tecnología extranjera y reforzar sus propias capacidades de inteligencia artificial. No. Ya vamos a ver por qué. Los fondos soberanos de Oriente Medio están aprovechando la abundancia de energía para convertirse en actores claves en la infraestructura de inteligencia artificial. Interrupción laboral y populismo. Es probable que los impactos de la IA incluyan transiciones significativas para los mercados, para el trabajo y para los trabajadores. Los militares, liderazgo en defensa, los militares que integren la IA más rápido tendrán ventajas decisivas en el campo de batalla. Energía y hardware como nuevos cuellos de botella. Nosotros hemos hablado un montón respecto a este. Los semiconductores, los minerales críticos y la capacidad eléctrica definen quién puede escalar la IA y quién corre riesgo de quedarse atrás. Eso reténganlo. Todo lo que es, no digital, sino infraestructura pura y dura, es en definitiva lo que va a decidir el título del informe de JP Morgan Chase. La carrera global que redefinirá el poder global. Entonces, volviendo al gráfico, que es un work in progress, ¿no? La verdad que hoy lo estaba pensando mientras lo realizaba. Fíjate, el que tenga, dice entonces, la infraestructura, el que tenga los minerales, los recursos, es el que va a liderar. Entonces, fíjense, China tiene la infraestructura, gracias a esta transferencia de riqueza de Silicon Valley, riqueza y tecnología, y tiene un monopolio total sobre los recursos minerales de las tierras raras y demás. Ahora, y todo ese financiamiento, esa transferencia, como Anthony Sutton que decía, Wall Street y los bolcheviques, Wall Street y Adolfo, Wall Street y el tecnato chino. O sea, toda esa transferencia lo organizó la gente de Londres. ¿Ok? Londres es, insisto, no el Reino Unido, para cualquier desprevenido. Londres es el que ha movilizado estos recursos. O sea, si son los que le dan capacidad de crédito a estas empresas de Silicon Valley, si también influyen dentro de los servicios de inteligencia, que en definitiva están conectados a las empresas de Silicon Valley, empieza a aclararse muchísimo más el panorama. Y vieron el superchat de antes que comentaba de Roma y las ciudades marítimas y demás. Bueno, no es la primera vez que estas oligarquías bancarias dinásticas, porque es cierto que vienen Venecia y esto que lo otro, no es la primera vez que han movido el capital de un lado hacia el otro, previendo las transformaciones que se venían. Entonces, fíjense este detalle. La Comisión Trilateral, Brzezinski, el autor del libro que hace un revival de la tecnocracia. Rockefeller, movimiento de capital y demás, un desprendimiento del club Bilderberg, de la Comisión Trilateral. Esta gente, aparte de la influencia sobre el incipiente ecosistema de Silicon Valley, también fines de los 70, de los 80, más, por ejemplo, IBM, la conexión que ha tenido con el movimiento tecnocrático desde hace tanto tiempo, década del 30, década del 40. A ver, esta gente, la propuesta mía, esta gente tenía bien claro lo que iba a ocurrir. La Comisión Trilateral, el propósito manifiesto era trabajar para el nuevo orden económico mundial. Porque el orden que iba a surgir
Ahora podemos ver con el diario del lunes, tras el agotamiento de los acuerdos de Bretton Woods, tras el previsible para esta gente final de la época de la moneda fiduciaria, que es lo que estamos viendo ahora, y también no nos olvidemos de la parte tecnológica. Estos tipos sabían para dónde iban. Sabían qué era lo que iban a necesitar. Y así fue como Silicon Valley le fue dando y probando las herramientas en un mercado cautivo, en un mercado a mano de hierro, con una pobreza tremenda, que funcionó y sacaron un montón de gente de la pobreza, sin lugar a dudas. Pero el esquema, empecemos a entender el esquema que está detrás. Entonces, fíjense, decíamos, Estados Unidos, ¿no? Las bondades, el dólar, el orden basado en reglas, que es el orden de Bretton Woods, el poder militar, las armas. Ahora, como vamos a ver, el monopolio de tierras raras que tiene China condiciona completamente el aparato militar de los Estados Unidos, condiciona completamente el desarrollo tecnológico de Estados Unidos. Entonces, el dólar, bajo ataque, podemos señalar, ¿por qué acumulan oro? ¿Por qué acumulan? Tenés las sanciones, tenés los aranceles, tenés un montón de situaciones, inclusive, fíjense, la confiscación de oro que ha pasado, por ejemplo, bueno, está el caso de Venezuela, ¿no? Por favor, nadie crea que estoy defendiendo al régimen de Maduro. Estoy hablando de que lo que es una señal para el resto de la comunidad internacional, el oro que está en Londres, en el imperio angloamericano, atlantista, capaz que no está tan seguro. Entonces, un desafío al dólar, al sistema de Bretton Woods basado en la seguridad jurídica, basado en la libertad de comercio, bueno, están en tela de juicio en muchos aspectos. Entonces, otro argumento del poder de la hegemonía de Estados Unidos es la profundidad de sus mercados. Sin lugar a dudas, Wall Street, el dólar, el carácter de moneda de reserva global, no tiene un rival hoy. Entonces los mercados de Estados Unidos absolutamente es un poder determinante. La capitalización de sus empresas y demás. Muchas empresas que son globales. ¿Ok? Son globales. Entonces tienen intereses en distintos... Por ejemplo, no sé, Tesla, de Elon Musk. Tiene intereses en China. Ahora, ya hemos visto el problema enorme que tiene el mercado, la capitalización bursátil de Estados Unidos, que es uno de los periodos de mayor concentración. 7 empresas, las empresas tecnológicas, Nvidia, la de las placas de video, los chips, encabezando, prácticamente ocupan todo el índice. Y como estamos viendo, estas empresas tienen una dependencia hacia sus ventas en el tecnato chino y tienen una dependencia hacia los minerales críticos que monopoliza China. Y encima, que acá está muy chiquito, bueno, ahí no, a ver si lo puedo agrandar, porque tampoco quiero que salga de la pantalla. Ahí en chiquito dice, en rojo, acá, esto que estoy moviendo, DeepSeek. Pero es un ejemplo. Es un modelo chino que demostró que realmente a una fracción, presuntamente, ¿no? A una fracción del costo puede tener rendimientos equiparables a los modelos de inteligencia artificial estadounidenses. Lo que alguno me puede decir, bueno, viste que una cosa técnica y demás, que esto que lo otro, o cómo se mueven y demás, pero respecto a la cotización en bolsa, pone un gran signo de interrogante. Entonces el gasto tremendo que están teniendo estas empresas, primero que no se corresponden con las ganancias porque no las van a tener por muchos años, ya lo vamos a ver. Por el otro lado, capaz que las valuaciones están altísimas. Si un tipo
de la vereda de enfrente lo puede hacer con un cuarto del valor. Entonces, fíjense, y vamos avanzando, y vamos volviendo después a este gráfico. Fíjense la cantidad de cosas que realmente están sujetas a la decisión o a esta guerra comercial, entre comillas, porque también quiero plantear, entre comillas, por el rol central de Londres en todo esto. O sea, ¿quién se beneficia? ¿Quién realmente puede tener podemos decir, un lucro, un profit, o al menos asegurarse una hegemonía para lo que viene respecto a este enfrentamiento, a esta guerra comercial? Entonces, Financial Times, China revela amplios controles de exportación de tierras raras para proteger la seguridad nacional. Según nuevas reglas del Ministerio de Comercio, las empresas extranjeras necesitarán aprobación, licencias para exportar imanes. ¿Se acuerdan que hace un tiempo habíamos mostrado a Trump diciendo que con los imanes no se molesta, digamos, no se negocia esto? Bueno, ahí tenés. O sea, licencias para exportar imanes y otros elementos de tierras raras a el resto del mundo. No solo a Estados Unidos, al resto del mundo. Lo que pone a Europa en una situación complicada. Entonces, fíjense, Jimmy Goodrich, experto en cadenas de suministro de semiconductores, del Instituto del Conflicto y Cooperación Global de la Universidad de California, dijo: si se aplica y Estados Unidos no responde con fuerza, Beijing podría tener el control total sobre toda la cadena de suministro de semiconductores avanzados. Incluso los chips de inteligencia artificial estadounidenses fabricados en una fábrica estadounidense enviados a un laboratorio de IA de Estados Unidos necesitarían el permiso de Beijing. Una dependencia total. Entonces, fíjense, muy conveniente si te paraste de los dos lados del mostrador. Muy conveniente. Dice: el momento de esta nueva política es estratégico. China acaba de poner algunos nuevos peones de negociación sobre la mesa. Entonces el argumento es ese. China te mete esta restricción, este pedido de licencia, para sentarse a negociar en la reunión que presuntamente van a tener el 1 de diciembre, si no me equivoco, Xi Jinping y Donald Trump. La cumbre bilateral de los dos presidentes. Cuando salieron estas medidas chinas de licencia, ¿qué pasó? Donald Trump contestó re mal, suspendiendo la reunión, los mercados empezaron a colapsar y fíjense, primer detalle, la noticia impulsó las acciones de grandes grupos estatales de tierras raras de China. Las acciones de China Northern Rare Earth subieron un 10% en Shanghái, mientras que las acciones de Rising Non-Ferrous Metal Share subieron más del 6%. O sea, este cruce de ataques entre China y Donald Trump con su Twitter, tiene movimientos como es de esperar en los mercados, ¿no? Pero no solo en los mercados estadounidenses, en los mercados chinos también. Mercados de acciones que cotizan en forma pública. Hace falta que les recuerde quién es el mayor tenedor de acciones, el mayor fondo de inversión global. El de la Piedra Negra, que es un desprendimiento del cubo negro. Entonces toda la simbología, bueno, ya voy a dedicar otro video a ese punto. Todo va para el mismo lugar. Fíjense Scott Bessent, cuando no está interviniendo en la política de Argentina, lo que opina sobre China. This is China versus the rest of the world. They announced these export controls that are going to go into effect next month, and we have aggressively pushed back against them. We're not sure where this came from, why the Chinese have decided to do it now,
because you can see that that the United States is led by a man of peace, Donald Trump, and China. This was a provocative move. We have substantially de-escalated. President Trump said that the tariffs would not go into effect until November 1st. He will be meeting with Party Chair Xi in Korea. I believe that meeting will still be on. There has been substantial communication over the weekend, as opposed to right out of the blocks when the Chinese did not respond to any of our inquiries. World Bank, IMF week here in D.C., and so there will also be lots of staff level meetings between the United States and our Chinese counterparts. Entonces, ahí tenés Bessent, es una provocación, es una locura, ¿qué es esto, lo otro? Ahora, exactamente es la respuesta a tu anuncio de que vas a aplicarle un 100% de aranceles. Una medida, la contramedida, causa, efecto, ambos anuncios manipulan el mercado. Y cuando se manipula el mercado, hay algunos que ganan lo que se conoce como las manos fuertes en temas financieros, los que manejan el dinero, el grande, versus los inversores minoristas chiquitos, que son generalmente los que no tienen acceso a la información privilegiada, no tienen acceso a los anuncios con anticipación, o capaz que ni siquiera tienen cómo se está desarrollando la historia, ¿me explico? Entonces, en definitiva, termina siendo una transferencia de riqueza del inversor minorista hacia los inversores mayoristas. Que, de vuelta, el centro del capital global es Londres, no es Wall Street. ¿Ok? Entonces, Financial Times, también el diario de Londres, empresas occidentales advierten sobre el caos de la cadena de suministro de tierras raras de China. Las empresas occidentales han advertido que la renovada disputa entre Estados Unidos y China sobre los materiales de tierras raras conducirá a cadenas de suministro rotas y precios más altos para chips, automóviles y armas, ya que los ejecutivos de la industria abogan por una desescalada entre las dos potencias comerciales. China introdujo por primera vez restricciones a las exportaciones de tierras raras en abril en represalia por los aranceles impuestos por la administración Trump, lo que provocó retrasos en la producción de vehículos y obligó a empresas occidentales a copiar materiales. ¿Ok? Entonces, la novedad es que este control que hace China, esta vez lo han enfocado al tema de la defensa. ¿Ok? En particular al tema de la defensa. Se espera que las nuevas regulaciones emitidas por el Ministerio de Comercio chino tengan consecuencias de gran alcance para las entregas de productos afectados a Alemania y Europa. Los ejecutivos de defensa y otras partes interesadas de la industria dijeron que los nuevos controles de exportación de China podrían retrasar la producción de algunos componentes de armas y elevar los precios a pesar de los recientes refuerzos de almacenamiento. Las tierras raras son cruciales para varias tecnologías de defensa, incluidos los aviones de combate F-35, los misiles Tomahawk, que son los que le quieren suministrar a Ucrania ahora, los sistemas de radar y los drones. O sea, literalmente, volvamos a esto, porque la narrativa, ¿cuál es? Se están enfrentando, y la supremacía, y la guerra comercial, y el proteccionismo, y esto y lo otro. Y yo les propongo, pensemos por arriba. Una gente que ya desde la década del 50, década del 60, el libro de los hermanos Rockefeller anunciando los BRICS, década del 70, todos estos grupos, think tanks que hemos hablado, ya venían preparando para esto. Venían preparando para una forma de fascismo tecnológica, venían preparando para control de las cadenas de suministro, venían preparando para la revolución tecnológica. A ver, el libro de Brzezinski de la década del 70.
la era tecnológica, tecnocrática. O sea, esta gente tenía bien claro. Entonces, fuera de la narrativa de dos polos en conflicto, busquemos el tercer elemento. Londres, que financió a través de Wall Street, porque en definitiva los centros, hay una ubicación geográfica, pero los centros de poder y demás, y estos grandes bancos son globales. Son globales. Fíjense, cuando hablamos del complejo militar industrial de los Estados Unidos, las noticias, como esto que estoy leyendo, dicen: las restricciones de China a las tierras raras, que esto que el otro, afectan la defensa, la seguridad nacional al sistema de defensa de los Estados Unidos. Pero pará, el sistema de defensa en realidad tiene nombre y apellido. Hoy, aunque no parezca, no es Raytheon, no es Boeing, es Google, es Palantir, es Meta, es OpenAI, Anduril con los drones, y después vienen las tradicionales que aportan la industria pesada. Pero en realidad, cuando hablamos de la seguridad nacional, del sistema, del complejo, se lo trata como es Estados Unidos, y no, son empresas globales que tienen generalmente residencia o se fundaron en los Estados Unidos, pero como vimos literalmente en el último video, por ejemplo, IBM le suministraba software, le proporcionaba computadoras y demás a China. Entonces, ¿cómo empiezan? Lo mismo que pasó, lo que decía Sutton, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Exactamente lo mismo. Entonces empieza a aparecer otro escenario. Un escenario que tiene que ver con el oro, tiene que ver con el endeudamiento, porque fíjense, una de las cosas que marque la deuda de Estados Unidos, que como dije al principio es ya el 100% del PBI, más del 100% del PBI, es una deuda insostenible. Pero ¿qué pasa con la deuda china? La deuda china ha crecido exponencialmente, en particular desde que el yuan se empezó a integrar al sistema de Bretton Woods, al FMI, entrando en la canasta de monedas de los derechos especiales de giro. A partir del ingreso de los bancos globales, a gran escala con el yuan, y la creación de yuanes offshore. ¿Ok? Ahora, ese endeudamiento, de vuelta, ¿dónde recae? No en el Reino Unido, en Londres. Entonces, sigamos. ¿Cómo las restricciones de tierras raras de China podrían interrumpir la industria de defensa de Estados Unidos y reavivar una guerra comercial? Dice CNBC. China no permitirá entonces la exportación de materiales de tierras raras para uso militares bajo las restricciones anunciadas. Los imanes son los componentes cruciales, como vimos, de los misiles, de los drones, de los aviones de combate. Estados Unidos depende completamente de las importaciones de tierras raras de China. Ahora, todo lo asocian, no. Nosotros amagamos con aranceles que van a ser diferidos, ellos responden con estas licencias, todo para sentarse a negociar finalmente en diciembre. Pero también manipulando los mercados. También obteniendo ganancias increíbles, rapidísimas, para esta élite comercial. Fíjense Donald Trump hoy mismo cuando volvía de la gira por Medio Oriente. Hundreds of millions of dollars, but those are, really seriously rich countries, and they can handle it. It's a power room. ¿No? Ahí Trump. Los aranceles nos hicieron el país más rico del mundo. La estamos rompiendo, que esto y lo otro. A ver, es así. Es así. ¿Realmente es así? O los aranceles están completando, es parte de
del requerimiento para completar esta transición. Romper el orden basado en reglas, terminando justamente con la seguridad jurídica que hablaba de los mercados. O sea, esta guerra comercial, esta guerra arancelaria, que en definitiva le pegó bastante, mucho más a países aliados que o sea, a Rusia no le aplicaron aranceles, por ejemplo. Ya explicamos por qué, mi teoría. Entonces, ¿es así realmente que los aranceles lo hacen poderoso? Si fuera así, que están recaudando miles y miles de millones de dólares, ¿por qué está el gobierno de shutdown? ¿Por qué la deuda no para de crecer? Bueno, no es exactamente como lo cuentan. Fíjense este dato, que es un titular de Fortune. El 92% del crecimiento del PIB, del Producto Bruto Interno de los Estados Unidos, 92%, proviene actualmente de los centros de datos y de las tecnologías de información de inteligencia artificial. Centro de datos, inteligencia artificial. Ahora, ¿qué pasa si vos sacás esto de la ecuación? No tenés o sea, estás completamente, como dice acá, la manufactura y el comercio minorista no existe. No existe. Bloomberg, fíjense, el 92% del PIB es esto. Yo hace 2 o 3 videos, 2 o 3 transmisiones, les señalé, acá hay algo, hay gato encerrado, realmente hay algo raro. El tema de la circularidad, ¿no? de los fondos. Fíjense ahí la foto que sube Bloomberg. O sea, ya se empezó a hablar mucho más de esto. ¿Por qué? Ahí está. ¿Cómo funciona esto? OpenAI le da a Microsoft, Microsoft le da a Oracle, Oracle le da a OpenAI. Toda una circularidad de dinero donde, insisto, parece que están inflando totalmente los números, están inflando completamente el presupuesto, el gasto y todo lo que tiene que ver, inclusive al ser una cuestión, como todos lo tildan, de seguridad nacional, trascendente para lo que se viene, es un aspecto de seguridad nacional. Entonces empieza a aparecer el dinero público. Un dinero público que va a terminar financiando, o ya lo está haciendo, mejor dicho, a estos capitalistas, entre comillas. Esta gente que están construyendo un monopolio gigante, oculto, en definitiva están empezando a recibir financiamiento público. O sea, nosotros estamos pagándole el retorno de la inversión que van a tener o no, o al menos cubriendo las eventuales pérdidas que puedan tener. Y encima, cuando explote la burbuja esta, se van a llevar puesto todo el dinero minorista que está en los fondos de inversión, que está puesto en la bolsa y demás. Entonces, fíjense, OpenAI y Nvidia impulsan el mercado de la IA con $1 billón, con una red de acuerdos circulares. No es un piramidal, un Ponzi. Esto, acuerdos circulares es la nueva. Una ola de acuerdos y asociaciones está aumentando las preocupaciones de que el auge de la IA esté siendo apuntalado por transacciones comerciales interconectadas. ¿Ok? Y encima, acuérdense, y algo voy a mostrar más adelante, que el proyecto de la Reserva Estratégica de Bitcoin de los Estados Unidos tiene que ver con tenencias que tienen muchas de estas empresas. Muchas de estas empresas, y les prometo que, porque este video lo dividí en dos, por la información, o sea, crazy realmente que está obteniendo, la vinculación respecto a los servicios de inteligencia de estas empresas. Oracle, OpenAI. De OpenAI, las cosas que encontré no se pueden creer. No puedo creer. Se los voy a traer en una próxima transmisión. No sé si la que viene, para no abrumar con todo tema de IA, o la siguiente. Pero no lo van a poder creer. Entonces, y recordemos el sospechoso origen de Bitcoin. Esta gente acumula un activo financiero que va a sufrir una gigantesca revaluación
acompañado, ¿no? Acompañado, claro, MicroStrategy es la empresa de Michael Saylor, también un tipo con denuncias de estafa, de Ponzi y demás, ¿no? A ver, esta gente, acuérdense la idea de Catherine Austin Fitts, de que era un esquema de inflar un activo para después soltarlo. Y en el medio, comprar tierras, comprar infraestructura. Tierras que ya tenemos clarísimo, gracias a la investigación que vengo haciendo hace tanto tiempo, el tema de los centros de datos, que acá en Argentina se está hablando tanto por la presunta, porque después le bajaron el precio, inversión de OpenAI para centros de datos en Argentina. Yo hasta en un momento les mostré una entrevista a Milei en el programa de Fantino, en el stream de Fantino, donde hablaba, el sur de la Argentina es ideal por el frío, por esto y lo otro. Bueno, o sea, no hay mucho misterio para el que sigue la información. Entonces, ¿de qué se trata esto? Es un gran esquema circular de reciclaje de gasto, de ajustes contables de un lado al otro, que realmente tiene mucho por verse qué es lo que va a pasar. Acuérdense del informe que sacó hace no tanto tiempo Bloomberg, donde decía el 98% de las startups de inteligencia artificial van a quebrar, no son rentables. Este Banco Central dice lo que la Reserva Federal no dice, publica Axios, y ¿saben qué banco central es? El de Inglaterra. ¿Pero dónde tiene su ubicación el Banco Central de Inglaterra? En la City de Londres. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? El riesgo de una fuerte corrección de mercado en medio de los riesgos de la burbuja de la IA y la presión política sobre la Reserva Federal ha aumentado según el último resumen de la reunión del Banco de Inglaterra. O sea, la sobrevaluación del mercado de los Estados Unidos. Todo esto que estamos viendo. La dependencia de China, o al menos que si China apriete el botón, o, conscientemente, planificadamente, o no, pero el resultado es ese. Cuando aprieten el botón, va a haber un montón de cosas que se van a justificar. Apretaron el botón y explotó la bolsa. ¿Y sabes qué? Quebraron 20 bancos. Y con esos 20 bancos en Estados Unidos se ramificó a Alemania y quebraron 5 bancos. Y así, acá y allá y esto y lo otro. ¿Se acuerdan? O sea, yo lo que vengo diciendo hace mucho, me falta el evento que justifique un nuevo Bretton Woods. Que para mí tiene que ser algo de carácter militar, pero puede estar arrancando por ahí. Están armando la narrativa para que el público tenga una clara división derecha-izquierda, de los extremos, cuando en realidad no están viendo lo que está por el centro, lo que está intrínsecamente conectado y ha estado empujando tanto uno como el otro. Ya visto que el actual hegemón está agotado, o sea, el 92% del PIB es esto, donde ya te dicen con toda la letra, van a quebrar tantas empresas, no es rentable, no hay forma de pagar esto, no existe la capacidad energética global para esto. ¿Se acuerdan Jamie Dimon? Expropiemos tierras por la cuestión verde para poner paneles solares, como tiene China. Y China no tiene problemas energéticos para la inteligencia artificial. ¿Se acuerdan la cantidad de veces que les dije? Para mí es una coartada. Es una narrativa para que la gente la compre, porque es mucho más fácil comprar Salvemos al planeta que entregame todo porque te quiero pobre, sometido, esclavizado,
Y para eso necesito quedarme con el 20% del territorio, con el 80% de la generación eléctrica. Y además yo le estoy pagando al tipo de enfrente. Y me parece que no queda buena esa narrativa, ¿no? Fíjense, la incertidumbre en torno al entorno del riesgo global aumenta el riesgo de que los mercados no hayan descontado completamente los posibles resultados adversos. Y podría ocurrir una corrección repentina si alguno de estos riesgos se cristaliza. Entonces el Banco de Inglaterra, al igual que JP Morgan Chase, te hacen un decálogo el resumen, digamos, preocupaciones con las valoraciones de las empresas, claramente. Dice, son comparables al pico de la burbuja de las .com. Dice, lo que significa que cualquier ajuste de precios liderado por la inteligencia artificial podría arrastrar a todo el mercado. Pero no es solo a todo el mercado, a todo el mundo. Las 5 principales miembros del Standard & Poor's están cerca del 30% de la participación del mercado de todo el índice. La concentración más alta de los últimos 50 años, lo que les contaba antes. Y también mencionan, fíjense, al igual que decía Peter Thiel en sus conferencias respecto al anticristo y demás, el bloqueo material al progreso de la IA podría dañar inclusive estas valoraciones. O sea, dennos vía libre, no bloqueen nuestros pedidos de compras de tierras, no bloqueen nuestro pedido de construcción de centrales nucleares o de lo que sea, no bloqueen nuestro pedido, como lo mostré hace poco, de que le recortemos la energía a la gente para que no se caigan los sistemas que son de seguridad nacional. ¿Ven cómo se está armando la narrativa? Y por último hablan respecto a la independencia de la política operativa de la Reserva Federal, es decir, la intromisión de Donald Trump en el gobierno de la Reserva Federal. Jamie Dimon, insisto, hay mucho de JP Morgan Chase, también advierte sobre el riesgo de desplome del mercado de valores estadounidenses, ¿no? Dice, estoy mucho más preocupado que otros por una grave corrección del mercado. Ahora, el detalle que Dimon dice, parte del dinero que se invierte en la inteligencia artificial probablemente se perderá. ¿Y quién les dio los créditos para poner miles y miles de millones de dólares? Literalmente, la última vez que hablamos de economía, les mostré una noticia donde decía, el problema es que, aunque baje la Reserva Federal los intereses, el crédito está caro. ¿Por qué? Porque se lo están llevando todas las tecnológicas. No alcanza el dinero, no alcanza, o sea, lo tenés que emitir, ¿no? Por supuesto. Lo que derivan los problemas que ya sabemos. No alcanza para todo lo que necesita esta gente. La forma en que lo veo es que la inteligencia artificial es real, dijo Jamie Dimon, la IA en total dará sus frutos, al igual que los automóviles en total valieron la pena y los televisores también dieron sus frutos, pero la mayoría de las personas involucradas en esto no les fue bien. Encima, si contás con el ayudín, ¿no? La ayudita del gobierno para financiarte estos créditos, bueno, obvio que no, a la mayoría no le va a ir bien, no, para nada. Ahora, el detalle que Jamie Dimon menciona, algo que yo también les aporté hace algunos videos, de que no llegamos a ese lugar de burbuja. No llegamos al lugar del pico. Todavía va a haber un mercado alcista. Fíjense, Jensen Huang, el CEO de Nvidia, le preguntan en NBC respecto a cómo está Estados Unidos posicionado respecto a China con la inteligencia artificial.
How far ahead of China do you think we are in terms of AI development at this point? How close? Depending on which layer of the stack, but overall, I would say we're not far ahead. If you look at the entire stack, they're way ahead on energy. I am so happy that President Trump leaned into pro-energy growth so that an entire industry above it could grow. If you could just imagine, without President Trump's pro-energy policy, that entire layer above the energy would have been constrained. China's well ahead of us on energy. We are way ahead on chips. They're right there on infrastructure. They're right there on AI models. Our models are better overall. OpenAI's is better, Anthropic's is better, Gemini's better. However, their open source models are well ahead of us. And then on the application layer, we have to be quite mindful because their applications are very fast moving. Their society is very quick in adopting new technology. They're under-regulated they don't regulate heavily at the industrial level. And so the applications in China are advancing incredibly fast. This is an area that I'm quite concerned about. I hope that American companies and American society are going to be fast in adopting AI applications, because ultimately this industrial revolution wins at the AI application layer, at the diffusion layer. Bueno, ahí lo escucharon, ¿no? O sea, básicamente acá está bueno el resumen para que quede claro, ¿no? Le preguntan ¿qué tal estamos respecto a China? Y dice, China está delante de nosotros respecto a energía. Está delante en chips. Estados Unidos con Nvidia, pero Nvidia depende completamente de los minerales de tierras raras de China y depende del mercado chino. China es competitiva en infraestructura. Bueno, ya lo hemos visto. China es muy superior en infraestructura. China es competitiva en modelos de inteligencia artificial cerrados, pero está por delante de los modelos abiertos. Dice, los modelos de Estados Unidos son mejores en general. Bueno, esto avanza día a día. Ya tuvimos el caso de DeepSeek y demás. China tiene una regulación industrial más ligera. Esto se relaciona con lo que vimos hace poquito, de cómo las empresas de Silicon Valley probaban los instrumentos, los equipos, el nuevo software en China. Justamente China, que tiene una planificación total, les ha servido como un campo de pruebas para que hagan justamente eso. Y eso es lo que ha hecho crecer muchísimo la industria china. Fíjense que todos, en la cabeza de la gente está, no, que China, que esto, que lo otro. Sin embargo, las copias y los clones y demás. Sin embargo, China es el país que más invierte en investigación y desarrollo. Pero ¿quiénes son los que invierten? Estas empresas, a través del flujo de fondos al tecnato chino. ¿Ok? La sociedad adopta tecnologías más rápidamente. Bueno, el tema educativo también me parece que entraría a jugar ahí, pero bueno, vamos a dejarlo. Entonces, en este esquema de las cosas, habíamos mostrado la quiebra de estos dos prestamistas vinculados al tema de autos, que parece una estupidez o algo muy menor. Pero fíjate, First Brands, uno de los dos que quebró, $2.000 millones desaparecieron. Era toda plata que tenían fuera de los libros contables. Mirá. Ahí está. Los deudores ya han admitido, por algún motivo no me apareció la marca cuando tendría que haber estado. Los deudores han admitido como mínimo irregularidades contables en este caso, pero una investigación por parte de los deudores sobre sus propias posibles irregularidades es lamentablemente insuficiente dada la magnitud de la posible mala conducta en gestión. Toda contabilidad fuera de los libros. O sea, esto puede llegar a ser la primera pieza del dominó que haga el revival de la crisis de 2008. Lo que nos lleva al mercado de derivados. Todo fuera de los libros contables, no contabilizados, todo, inclusive como los bonos del tesoro que no estaban contabilizando las pérdidas y demás, todo un esquema realmente, un clima que no puede terminar bien.
Y fíjense cómo se van alineando las cosas. O sea, la narrativa ya se está empezando a construir en los medios. Esta gente aprieta el botón, nos destruye. Ahora, por el otro lado, todos, para evitar que nos destruyan, tenemos que implementar la tecnocracia en una forma acelerada. Y fíjense, Trump varias veces ha hablado de la reformulación de los organismos de Bretton Woods, que en definitiva se acopla con lo que dicen del otro lado, del otro espectro de la vereda de enfrente, el bloque chino y más el bloque BRICS. Entonces, se dan cuenta de la energía, el juego que tiene acá. Es absolutamente determinante la cuestión energética. Entonces, de vuelta, ¿cuántas veces durante los últimos años nos quemaron la cabeza con la cuestión energética? Y ahora resulta otra lectura completamente diferente. Inclusive tengamos en cuenta algo. El modelo tecnocrático, ¿cuál era el rasgo distintivo? El rasgo distintivo del movimiento tecnocrático era la aplicación de un sistema contable basado en créditos de energía, que en última instancia se aplicara para control social. Entonces, me parece que realmente no, es difícil que no se vea la total conexión que hay entre todos estos eventos. Commerzbank advierte, dice el economista de España, la nueva amenaza arancelaria de Trump a China pone en riesgo la hegemonía del dólar. La entidad subraya que el riesgo de una escalada es mayor que en episodios previos. ¿Por qué? Porque los aranceles golpearían tanto a exportadores chinos como a los estadounidenses, y Estados Unidos podría seguir quedando cada vez más aislado en el comercio global. Encima, con esta represalia china, donde directamente te cierran el grifo de estos materiales imprescindibles, bueno, ahora, la hegemonía del dólar, ¿cómo la combatís? Volvamos al grafiquito. China, Rusia y compañía han estado argumentando para evitar las sanciones, acumulando oro en forma, todo el mundo lo sabe. El resto de los países, bueno, muchos países, no todos, Argentina se desprende, por ejemplo, muchos países han ido acumulando oro, pero lo curioso, que en una proporción aproximadamente del 5% del PBI, lo que muestra una coordinación entre los bancos centrales. ¿Ok? Entonces, Commerzbank advierte que curiosamente es funcional las políticas de Donald Trump a lo que hace China, como también, fíjense que firman la paz en Medio Oriente y debería ser una fiesta en los mercados, sin embargo, el precio del oro sigue subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, apuntalado por la compra de los bancos centrales, apuntalado por la compra de los fondos de inversión que se van diversificando. Pero esto no es que lo hacen porque un revival del patrón oro, porque saben que algún evento va a venir que va a romper definitivamente el esquema fiduciario. Entonces, y como estamos diciendo, esta gente han estado años acumulando oro y hoy justamente es la moneda de cambio que tienen para poner al menos en tela de juicio en un futuro el rol propio del dólar estadounidense. Porque ¿qué pasa si se les pinta generar una moneda acoplada al oro o a las propias commodities? Mira, a los minerales de tierras raras, pónganle. Que no son tan raros, pero tiene un monopolio China, un virtual monopolio. Entonces, fíjense, Vladimir Putin, acá anunciando que más naciones se unen a comerciar con moneda propia. Putin anunciaba que varias naciones de Asia Central estaban conviniendo esto, empezar a negociar en sus propias monedas
En definitiva, no, acá pregunta Manujic, que es relevante justo lo que estoy diciendo, BRICS no presentó su moneda. No presentó su moneda. Mostraron un prototipo y esto que lo otro, de una entidad media opaca, que no estaba del todo reconocido. Yo creo, para no ser explícito la ruptura, porque no es el momento todavía de la ruptura. Entonces, lo cierto que ya hay movimientos, no son movimientos como para decir mañana se cambió todo, pero hay movimientos que muestran que definitivamente se están alineando para ese nuevo desarrollo. La revista Fortune, Estados Unidos está quebrando lentamente, dice JP Morgan, por la disparada de la deuda y estos ingresos arancelarios que no son lo que dicen. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, dice, si bien la economía se enfrenta a un aluvión de problemas geopolíticos, guerras comerciales, cambios en la aplicación de las leyes y cierres del gobierno, uno de los problemas a largo plazo es cómo el gobierno de los Estados Unidos va a pagar sus facturas. Los aranceles son recaudatorios, a nadie engañan. Bueno, eso es un punto que no estoy mencionando, que en definitiva Trump habla así de los aranceles y los aranceles los paga, lo dijimos el día 1. A ver, yo vivo de eso, me dedico al comercio exterior. Los aranceles los pagan los importadores, que en definitiva le trasladan los precios a los consumidores. A ver, no hay mucha vuelta. Mirá, miren si lo sabré acá en Argentina, ¿no? Es así, uno de los países con mayor cantidad de aranceles. Entonces, la deuda es insostenible. La deuda no se puede pagar. ¿Cómo la vas a pagar? Dice JP Morgan, no va a quebrar hoy, pero ya tenemos algunos indicios de tendencias de que en 10, 15 años vas a la quiebra directamente. Tenés que hacer algo o entras en cesación de pago. Entonces, ¿qué van a hacer? Porque no entran en default, en cesación de pago. Lo que hacen es o reseteando la deuda con la reserva estratégica de Bitcoin, o a los tiros, mover como la Segunda Guerra Mundial la industria pesada, que se recapitalice, que se mueva, que el resto del mundo les deba. Hello, Europa, comprame todas las armas, un poco lo que está haciendo Trump hoy por hoy, ¿no? De esta lógica transaccional que tiene Trump. Entonces, evidentemente algo tiene que pasar. Fíjense, el FMI hoy mismo, estimaciones de crecimiento, ¿no? Para el año 2026. Entonces tenés Estados Unidos, el 2%. 2%. China, 4.2%. Junto a la India, los países con mayor expectativa de crecimiento. Mirá, es China, Nigeria, que claro, está en el fondo del mar, y la India, los países con mayor expectativa de crecimiento. En cambio, los países desarrollados, todo nada. Canadá 1.5, Reino Unido 1.3, Japón 0.6, España 2, Italia 0.8, nada. La locomotora europea, Alemania 0.9. El economista también de España, el histórico sorpaso de China a Estados Unidos en un indicador económico clave es solo el principio de algo mayor. ¿De qué se trata? Se trata de el PBI, pero medido a precios constantes. Fíjense, hoy la economía de China, medida de esta forma en paridad de poder adquisitivo respecto a la de Estados Unidos, es mucho más grande que la de Estados Unidos. Esto de un informe del FMI, la economía china en paridad de poder adquisitivo, es decir, eliminando la distorsión de diferencias de precios en el mundo, es 10 billones de dólares más grande que la de Estados Unidos. Y esto lo publica un medio que no es pro-chino, como es El Economista, ¿no? Entonces, estas transformaciones
parecería, y con el gráfico que inclusive dice, esto es una tendencia que no hay forma de recuperarlo. No hay forma de recuperarlo. Entonces parecería que es inevitable. Finalmente, lo que tanto vengo diciendo, esta transición no se podía detener. Es un plan que lleva muchos años de planificación, también con errores y marcha atrás. No todo le ha salido como lo esperaban, ni en los tiempos que esperaban. ¿Ok? Fíjense. Al final, China va a producir tantos bienes y servicios que aunque su precio final de cada uno sea inferior al mismo bien producido en Estados Unidos, el PIB de China termina siendo superior. Es decir, ya el crecimiento, la tendencia es irreversible. Y esa tendencia irreversible se va a ver reflejado en el flujo de capital alrededor del mundo y en la salida de capital de los mercados de Estados Unidos hacia los mercados asiáticos. Yo creo que en última instancia, como dijeron ahí en los comentarios, en última instancia se va a buscar, porque China no tiene para mí la intención de tener una moneda de reserva global, sino que tiene la estrategia va a ser funcional para la implementación de un nuevo activo de reserva global mundial, neutro, apolítico, probablemente emitido por el FMI, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, no sé, algo de eso. Puede ser, yo hace mucho vengo con esa idea, los derechos especiales de giro, reformulados y actualizados a esta idea. En definitiva, lo que decía Mark Carney, ¿no? El hoy primer ministro de Canadá, que era el principal promotor de esto. Él decía una moneda digital sintética, neutra, apolítica, basada en la idea de Libra, la moneda que iba a emitir Facebook, que quedó en la nada. Entonces, el gobierno de Trump, que lo veías a Trump antes de que campeones del mundo, comienza a despedir a los trabajadores en masa, ¿no? A través del cierre del gobierno, como les dije que iba a pasar, que este cierre era diferente. Por más que a la larga los políticos se van a poner de acuerdo para gastar cada vez más plata, total, son fondos públicos, lo pagamos nosotros, los contribuyentes del mundo, a la larga se van a poner de acuerdo. Sin embargo, lo diferente es que están reestructurando al gobierno. Esto basado en las ideas de Curtis Yarvin, Peter Thiel, y ya lo hemos contado, ¿no? La idea de implementar la tecnología. Mike Johnson advierte que este podría convertirse en el cierre más largo de la historia. Y ya lo han dicho, mientras más tarde, más gente vamos a despedir, más programas vamos a desarmar en la idea de reestructurar. ¿Ok? Bueno, antes decía JP Morgan Chase, la independencia de la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, la independencia de la Reserva Federal. Scott Bessent, esto es de 9 de octubre, empezó a interrogar a los candidatos a hacer el casting para el próximo presidente de la Reserva Federal que va a proponer Donald Trump. Es decir, ya todos sabemos que no va a ser un tipo, o sea, que va a ser un tipo, como dice acá el artículo, ¿no? Abierto a la flexibilización cuantitativa, que es una forma elegante de decir a emitir a lo loco. La emisión a lo loco genera inflación a lo loco, pero también licúa la deuda previa. ¿Ok? Entonces, interesante la movida, ¿no? Pero todos sabemos para dónde va a ir. Más motivos para ir a buscar otro escenario para refugiarse. La senadora Loomis, yo hace un tiempito había dicho en el noticiero Iluminado y acá en este espacio también que no había más noticias de cómo estaba el tratamiento parlamentario del proyecto de ella de la Reserva Estratégica de Bitcoin. Claramente no lo escribió ella, lo escribieron los muchachos de Silicon Valley. Claramente, lo que pasa que, bueno, ella es la cara pública para que la gente lo compre. Entonces, ¿qué dice? En cualquier momento se puede aprobar y va a empezar directamente la compra de Bitcoin o lo que sea
para construir esta reserva estratégica de los Estados Unidos. Que a la larga, ¿para qué va a servir? Bueno, va a servir para licuar el dólar, anclándolo en definitiva a otro activo, una suerte de patrón oro digital. Fíjense, Anthony Pompliano dijo a CNBC las cosas claves, ¿no?, que están esperando. La primera es que el gobierno de Estados Unidos en algún momento anunciará que está comprando Bitcoin. Crear este tipo de reserva estratégica inicial y centrar el Bitcoin que ya teníamos allí fue bueno, pero ese no es el plato principal. El plato principal es cuando empiecen a comprar, y eso sucederá en algún momento. Lo que pasa que esa compra está atada, según el propio proyecto, a la revaluación del oro. Una revaluación que también va a beneficiar a China y toda esta gente que viene acumulando, ¿no? Lo que dije antes. La mayor parte del déficit fiscal, del agujero de la deuda, el déficit fiscal, se puede cubrir con esta revaluación del oro y en definitiva el aumento de precio de Bitcoin. Decía acá Jeff Park, invitado con Anthony Pompliano, que es a quien citaba antes, ¿no? Y la senadora Loomis anuncia, en cualquier momento se retoma esto. Esto es de hoy mismo. Los directores ejecutivos de Goldman Sachs, JP Morgan Chase y el Citigroup, advierten sobre que los mercados están cerca de alcanzar el territorio de burbuja. ¿Ok? Lo que les dije antes. Hoy mismo, los líderes de estas empresas advirtieron a los inversores de que la exuberancia de los inversores corría el riesgo de llevar a un reciente aumento de los mercados financieros a territorio de burbuja. No hay duda de que hay una buena cantidad de exuberancia que los inversores en este momento, con los mercados de Estados Unidos alcanzando máximos históricos constantemente, una señal ineludible de que hay un problema ahí. Gran parte de esto ha sido impulsado por la enorme cantidad de inversión en infraestructura de inteligencia artificial, que ha impulsado una importante formación de capital que se va a perder en gran parte. Pero como estudiantes de historia, sabemos que después de periodos de entusiasmo generalizado en torno a nuevas tecnologías, en última instancia habrá una divergencia en las que algunas empresas prosperen y otras flaquean. Lo dicen Jamie Dimon, lo dice Citigroup, lo dice Goldman Sachs, todos están diciendo lo mismo. Jamie Dimon, en concreto, tenemos muchos activos que parecen estar entrando en territorio de burbuja. Eso no significa que les quede aún un margen de un 20% de subida antes de que explote. ¿Ok? Hay muchos focos de espuma de valoración, dice del Citi Jane Fraser. La economía global ha demostrado ser más resistente de lo que muchos anticiparon, sobre todo tras la crisis de 2020. Fíjate esto, ¿no? De hoy mismo también Estados Unidos comienza a cobrar a los barcos chinos por atracar en distintos puertos, atacando las cadenas de suministro globales. Lo que me lleva a que tengamos de vuelta en la memoria 2020. Cierre de las cadenas de suministro, emisión descontrolada, gente imposibilitada de trabajar. Fue una prueba, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces, la administración Trump impuso tarifas de atraque a los barcos chinos, apuntando al dominio, esto fue hoy, de la construcción naval subsidiada en Beijing. Ahora, la crisis, yo decía de Europa, empieza a jugarse de otra forma. Porque Europa, que realmente no tiene capacidad con la inteligencia artificial, va a quedar absorbida por la dependencia, o sea, lo que fue una vez dependencia energética hacia Rusia, se ha convertido hoy en dependencia energética hacia los Estados Unidos y se va a convertir en dependencia tecnológica, en principio militar y luego civil, respecto a los gigantes de Silicon Valley, Google, Meta y demás, ¿no? Palantir respecto, por ejemplo, a
OTAN y demás. Entonces empieza a jugarse en territorio europeo. Fíjense, el gobierno holandés estatiza, confisca el control de una empresa de chips de propiedad china. Dice, el gobierno holandés ha tomado el control de Nexperia, un fabricante de chips de propiedad china con sede en los Países Bajos, en un intento por salvaguardar el suministro europeo de semiconductores para automóviles y otros productos electrónicos y para proteger la seguridad económica de Europa. Holanda dijo, Países Bajos, que tomó la decisión debido a grandes deficiencias de gobernanza y para evitar que los chips no estén disponibles en caso de emergencia. Si China, la guerra comercial, nos arrastra, aprieta el botón, todo lo que conté antes, nos quedamos apagados, ¿no? Directamente. Fíjense, en diciembre de 2024 el gobierno de los Estados Unidos colocó a Wintech, que es la propietaria de esta empresa, en su llamada lista de entidades, identificando a la empresa como una preocupación de seguridad nacional por sus vínculos con el Partido Comunista Chino. En el Reino Unido, Nexperia se vio obligada a vender su planta de chips de silicio en Newport, después de que parlamentarios y ministros expresaran preocupaciones de seguridad nacional. Actualmente posee instalaciones en Stockport, en el Reino Unido. Entonces, los superdefensores del libre mercado, supuesto libre mercado, base importante de estos acuerdos de Bretton Woods, del dólar como moneda de reserva internacional, de este orden basado en reglas, se está rompiendo a pedazos. Estatizando empresas, lo único que hacen, poner al tecnato chino, financiado por toda esta gente, en el lugar de lo razonable, la razonabilidad, el defensor del libre mercado. ¿Se dan cuenta? Dice La Haya, pone la seguridad económica por encima de los principios de inversión del libre mercado y espera que otros gobiernos lo sigan. Entonces, ¿cuál va a ser la represalia? Cerremos la cadena de suministro. O sea, no hay forma de que esto termine bien. Sin embargo, fíjense lo que dice Vladimir Putin respecto a las ventas de uranio. А если суверенитет утрачивается, то тогда наступают и проблемы в экономике. Ну а как? Вот мы сейчас только что говорили, значит, уран, а это энергоносители, по сути, в США можно поставлять, а газ и нефть в Европу нельзя. Да почему, если это выгодно? Нельзя, потому что там какие-то у них есть соображения. Какие? ¿No? Le puedo vender uranio a los Estados Unidos, pero no le puedo vender gas y petróleo a Europa. Pero esto, los Starmer, los von der Leyen, los Scholz, los Sánchez, los Macron del mundo, le hacen convencer a la gente de que por un motivo, pero es por otro motivo completamente diferente. Ahora, fíjate un detalle. ¿Le vendo uranio a Estados Unidos? No. Le vendés uranio a las empresas de Silicon Valley. Fíjense cómo se entrelaza, cómo se mezcla. Cómo la gente cree que está hablando de una cuestión nacional cuando en realidad está hablando de una cuestión netamente privado, pero privado con este estilo de fascismo 2.0, todas empresas llenas de corporativismo y todas empresas totalmente entrelazadas con los fondos públicos y demás, ¿no? Entonces, sigamos, a ver. Donald Trump hablando respecto a los BRICS y el dólar. Esto de hoy mismo, la conferencia, la charla, el encuentro con Javier Milei. Me gusta el dólar, soy muy partidario del dólar.
Y cualquiera que quiera tratar con dólares tiene una ventaja sobre las personas que no lo hacen, pero estamos en su mayoría lo mantenemos así. Creo que si Biden hubiera, sabes, Biden, ese grupo habría conseguido como una minicámara, ya no tendrías el dólar como tu moneda, ya no tendrías una dominación mundial por el dólar si no hubiera ganado esta elección, y ahora la dominación como BRICS. Le dije a cualquiera que quiera estar en BRICS, está bien, pero vamos a poner aranceles a su nación. Todos se retiraron, todos están saliendo de BRICS. BRICS fue un ataque al dólar. Y dije, ¿quieres jugar a ese juego? Voy a poner aranceles a todos sus productos que entren a los Estados Unidos. Ellos dijeron, como dije, estamos saliendo de BRICS. Y BRICS es como, ni siquiera hablan. Me gusta el dólar. Ahí Trump, hablando de su estrategia, no, los BRICS no existen, o sea, a ver, los BRICS, recordemos que es una creación, el acrónimo de Goldman Sachs, y si uno ve, insisto, con este punto de vista del rol de una camarilla planificando, de oligarcas financieros, planificando durante muchos años, con claridad para dónde íbamos a ir, si uno ve los BRICS y ve la ponderación respecto a las tierras raras, algo tan importante, insisto, ¿no? Para tu poderío militar, para tu poderío tecnológico, que en definitiva mueve tus mercados y puede hacer, es el 30% de tus mercados bursátiles y puede hacer que colapses, lo que va a hacer que devalúen el dólar de una forma monumental y tengas que recurrir a este activo digital para licuar las deudas, toma un punto de vista completamente diferente. Trump ahora, el tema de Medio Oriente, ¿no? Más allá de todo lo que podamos decir, con argumentos respecto a Palestina y demás, mucho tiene que ver también con esto. En Medio Oriente, recordemos que OpenAI, Elon Musk, ChatGPT, toda esta gente, toda la gente esta de IA, fueron a Medio Oriente y fueron acompañando a Trump en su gira. Van a construir centros de datos ahí. Entonces, esto tiene que ver con la energía. ¿Cuántas veces les dije? Perdón, ahí lo moví, mira, que lo dupliqué. ¿Cuántas veces les dije, desde que arrancó el conflicto en Gaza, que esto tenía que ver con el tema de la energía hacia Europa? El suministro de energía a Europa para cortar la relación de Rusia con Europa. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y fíjense, Trump te dice los aranceles, que esto, lo otro. La mayor inversión de Google va a ser en la India, no en Estados Unidos. Porque es una empresa vinculada a DARPA, vinculada a la CIA y demás, vinculado a estos capitales globales, al complejo militar industrial, que todos en definitiva están vinculados, insisto, a Londres. ¿Y qué quieren buscar? Buscan retorno. Entonces van a donde está el crecimiento. ¿Dónde está la decadencia? Ya lo veíamos. India, el país con mayor estimación de crecimiento por parte del FMI. Fíjense, ChatGPT le regala un año de suscripción a la gente de la India, a sus modelos Pro. Google también hace lo mismo para Gemini, un año. Perplexity, que es otra compañía también con origen indio, les regalan. O sea, el interés es ubicarse ahí. Ahora, ubicarse ahí, esta es una pregunta, hacerla, para ser una cuña y estén atados a los sistemas estadounidenses, o ubicarse ahí como parte de esa traslado de capital de un centro económico hacia otro centro económico, ¿no? La mayor inversión entonces no es en Estados Unidos, como piensa Trump o dice Trump, no, en la India.
Las empresas de defensa emiten una advertencia al Reino Unido, publica Financial Times, pidiendo nuevamente que aumenten el ritmo de gasto militar para prepararse para la guerra. Ahora, fíjense, mira, me voy a desviar un segundo. Acá, Rutte, esta semana, salió, acá lo levanta el Mercurio, salió de la narrativa Rusia, enfocando hacia China. It's highly likely that China will force the junior partner in that relationship, being Russia under the leadership of Vladimir Putin, to move against NATO here, to keep us busy. For all these reasons, we have to make sure that we work as strongly together with them. And then on the hybrid threats, this is of course a big worry, and we are working on it. It's highly likely. No, fíjense. Ahora, fíjense Rutte cambiando la narrativa. Todo el miedo de Putin y esto que el otro. Pero están manejados por China. Por China. ¿Ok? Y siempre tenemos el teatro de Taiwán a la vuelta. Me voy a desviar un segundo para hablar del Reino Unido, ya que estábamos con el tema de la defensa. Habíamos hablado del tema de la identificación digital en el Reino Unido. Hubo 2 o 3 novedades que las quiero destacar. No puedo omitirlas realmente porque se cumple exactamente lo que les dije acá que iba a pasar. Fíjense, Keir Starmer. Here in India, I think it's 1 billion people have digital ID. It's been taken up on a voluntary basis in huge numbers, not least because it means that you can access your own money, make payments so much more easily than is available with others. So I think now we need to go out and make that case of the huge benefits that this will bring. There needs to be a national debate about it, and I think that the more people see the benefits that come with this, the more, as has happened in other countries, people say that will make my life easier, and therefore I want to get on with it. Entonces, Starmer, en la India, donde vimos que Gates era el promotor del sistema de identificación digital y esto y lo otro, lo que muestra que tras las peleas, en realidad las peleas son para ver quién se sienta al frente de la mesa, para no quedar destruidos, pero en definitiva, todo se combina en lo mismo. Dense cuenta. Entonces, Starmer en la India, que Google pone la millonada que pone, ¿qué te dice? Las transacciones. Algo que literalmente hace 7 días decían que no. Que era para el tema migratorio nada más. No era para el tema migratorio nada más. Y esto empeora. Esto es en el Parlamento británico, hablando de todas las cosas que se pueden hacer con la identificación digital. We will learn from the experiences of other countries, some of whom have had digital ID for over 20 years. Many show us just how transformative this can be. In Denmark, a graduate applying for jobs only has to log into a portal once, and their ID automatically links to their school records, saving them retyping their qualifications each time. In Finland, a parent can go online to register their children for daycare without uploading a payslip or putting in their salary, and the site automatically calculates the right fee. And in Estonia, a digital ID means that when you have a baby, you don't have to go to a local office to register the birth or sign up for childcare benefits or apply for nursery places. It happens automatically from day one in the hospital, so parents are free to focus on what matters most. Digital ID has the potential. We will learn. No, en definitiva, como dijimos, se iba a transformar en otra cosa mucho más insidiosa, y así va a ser. Acá tenés a el ex administrador del Banco de Inglaterra, John Cunliffe. Mirá lo que dice de la moneda digital británica. At the moment, the Bank of England, we issue banknotes, the notes that everybody holds in their pocket, but we don't issue any money in digital form. So when you pay with a card or with your phone on a digital transaction, you're actually using your bank account, you're transferring money from your bank account to somebody else's. A central bank digital currency, a digital pound, would actually be a claim on the Bank of England issued by us
directly to the public. And these new forms of money offer the ability for them to be integrated more with other things through their software. So you can think of smart contracts in which the money would be programmed to be released only when something happened. You could think, for example, of giving your children pocket money, but programming the money so that it couldn't be used for sweets. There's a whole range of things that money could do, programmable money as it's called, which we can't do with the current technology. Bueno, ahí se dan cuenta cómo se va cerrando el círculo respecto a toda esta transformación que estamos viviendo. También en el Reino Unido, Ed Miliband aprueba la granja solar más grande de Gran Bretaña. Dice un proyecto para darle electricidad a 300.000 hogares. Vandalismo con nuestro campo, porque va a cubrir, fíjense, 2.000 campos de fútbol, 2.000 canchas de fútbol en tamaño, de tierras agrícolas de primera calidad. O sea, ¿a quién se le ocurriría una cosa así con sentido común? A nadie. A nadie. Pero por lo que pasa, no paren el desarrollo de la IA. Que viene el anticristo. Te dice Peter Thiel. Van a construir están construyendo me cuesta definirlo como una sociedad, porque va a ser realmente un gulag. Va a ser el panóptico donde de dónde va a salir el alimento, de dónde va a salir. Las condiciones que vamos a tener que vivir realmente son malas en serio. Y fíjense cómo se va dando el caminito hacia ese destino. La Unión Europea, dice Reuters, comienza el despliegue gradual de sistemas de fronteras digitales. El sistema de entradas y salidas de la Unión Europea se implementará durante los próximos 6 meses para controlar las fronteras, ¿no? De paso, tenés la identificación digital. Donald Trump: no habrá una guerra mundial. Vamos a asegurarnos de que el Medio Oriente sea un lugar seguro. Es un lugar muy importante en el mundo, significa mucho. Hubo tantas personas que dijeron que el Medio Oriente, y esto ha estado ocurriendo durante muchas décadas. He leído muchas veces que la Tercera Guerra Mundial comenzará en el Medio Oriente. No va a suceder, eso no va a suceder. Hubo un tiempo en que habrías pensado que podría haber sucedido, pero no va a pasar. No habrá una Tercera Guerra Mundial, con suerte en absoluto, pero no va a comenzar en el Medio Oriente. No vamos a tener una Tercera Guerra Mundial. Si somos inteligentes, nunca habrá una Tercera Guerra Mundial. Nuestro trabajo comienza aquí y ahora para... ¿No? Creemos que no habrá. Ya por lo pronto está empezando a recular un poco la cuestión, sobre todo Netanyahu, algunas declaraciones y demás. Biden y Clinton elogian a Trump por el acuerdo de paz en Gaza. ¿Quién va a ser el administrador de Gaza? Tony Blair. Tony Blair. Vuelvo al gráfico, ¿no? Tony Blair. Gaza, todo energía que va, en definitiva, lo que dije antes, el suministro a Europa y el tema de los centros de datos en Medio Oriente, en Arabia Saudita y demás. Entonces, ¿se unen por la paz? Si estuvieron aplaudiendo hasta hace 24 horas el genocidio. Sí, efectivamente, nosotros lo mostramos. Tony Blair va a ser la idea es esta, ¿no? De elegir una comisión, una suerte de gobierno de transición hasta que se estabiliza la zona, se reconstruye, con Tony Blair a la cabeza, lo que ha causado muchas protestas del mundo árabe porque recuerdan su gestión, digamos, su intervención cuando fue la guerra en Irak, la guerra del Golfo. Pero bueno, Tony Blair también era uno de los que estaba con el loteo, ¿no?, de bienes raíces de lo que era lo que es la costa de Gaza. Entonces, Trump, esto es lo que decía, ya está empezando a matizar un poco. No estamos hablando de un solo estado o de dos.
lo único que estamos hablando ahora es de la reconstrucción de Gaza. La reconstrucción de Gaza es un eufemismo para hablar de los emprendimientos inmobiliarios de Jared Kushner, de Donald Trump, de Tony Blair y BlackRock y compañía, ¿no? Por supuesto. Acá hubo un momento en esta cumbre de la paz donde con un funcionario de los Emiratos Árabes Unidos se agarra un hot mic, ¿no? Un micrófono abierto, Donald Trump hablando de mucho dinero en juego, ¿no? ¿No? Mucho dinero, no sabemos por qué su micrófono así captado, no profundizaron si se refiere a los fondos de inversión saudíes, si se refiere a los fondos de los Emiratos, si se refiere a lo que tiene que ver con la reconstrucción de Gaza o lo que se estaba jugando en esta cumbre. La verdad que no está claro. Pero todo va de una cuestión mucho más concreta, mucho más clara que una cuestión ideológica, que una cuestión de derecha, izquierda y demás, ¿no? Es una cuestión netamente de poder, de influencia, de recursos y en definitiva de control, ¿no? Control sobre el resto, de hegemonía para lo que viene. Fíjense esto. Hoy, Trump rebaja el tono con Xi y subraya que Estados Unidos quiere ayudar a China a no hacerle daño. Después de que hubo movimientos en los mercados, después de que hubo subidas fuertes, caídas fuertes, especialmente en el mercado de las cripto, la ideal para alejar a inversores minoristas cuando vos tenés otra agenda. Recordemos que Trump y su familia, sus hijos, tienen intereses grandes en las criptomonedas a través de su empresa que tiene el financiamiento de Justin Sun, ¿no? El creador de Tron, un tipo también vinculado al lavado de dinero y demás, ¿no? Yo siempre digo, el que compró literalmente una banana por $6 millones, o sea, eso es lavado puro, ¿no? Pero escalan dialécticamente, mueven los mercados, desescalan dialécticamente. Todo, insisto, muy conveniente para la creación de distintas narrativas y en última instancia más que nada conveniente para los que tienen información privilegiada, que podemos simplificarlo diciendo que son los tipos que financian a los políticos. ¿Y quiénes son? En este caso, Jamie Dimon, ¿se acuerdan la relación, ¿no?, que tenía con Donald Trump? Bueno, esto lo que decía, las acciones de tierras raras suben después de los anuncios. Y esto fue lo que pasó en el mercado criptográfico. Literalmente 30 minutos antes del anuncio de Trump de que iba a aplicar aranceles a China, una ballena, un tipo poderoso, un holder importante, tomó una posición corta en corto en Bitcoin, lo que le dio un resultado, una ganancia de $192 millones en horas. O sea, información privilegiada. ¿Ok? Y justo, digamos que tienen intereses. Acá está CryptoSlate sobre lo mismo, ¿no? El tipo de $192 millones, no 200, pero bueno, redondeemos, ¿no? Sincronizando perfectamente la publicación de Trump. Hubo una liquidación de $19.000 millones en los mercados por estos anuncios. Plata que se movió de una mano hacia otra. Los minoristas hacia los grandes tenedores de dinero. Ahora, ya yendo al final de este video, miren, primero voy a empezar por acá. Larry Fink, estos días, esto fue el 8 de octubre,
Fíjense, en el Reino Unido, justamente. Given this access that you have, which I think is almost unique. I do believe because of the business model of who and what we are, our reach, we're heavily involved in most countries' retirement, whether it's in Mexico, we're the largest third non-Mexican, non-Afore retirement manager. We're the largest retirement manager, non-Japanese, in Japan. You know, we're the largest retirement manager in the UK, including the domestics. And so having that position, it's all about long-term issues, but it's things that you can't replicate because it's based on years of relationships and trust, and you know, whether it is. And I do go out of my way when there's somebody who's new in their role, a new prime minister. I will spend time. Generally, what I try to do is spend time before they win, and meet the candidates. So whether it's in Mexico, spending time with Claudia before she won, or spending time with Keir Starmer. You know, it's just spending time with them and just saying, you know, you have access to whatever information you need. Qué grande, ¿no? Larry, el hoy presidente interino del Foro Económico Mundial. Él se junta con los políticos, le da un poco de coacheo, los ayuda, qué información necesitas, que esto y lo otro, ¿no? Toma y daca. Porque en definitiva el poder que tengo yo sobre vos, ¿ok? Así funciona el mundo, ¿viste? Realmente hay cosas que son, fíjense acá, recién lo noto, Larry Fink, como dije, presidente interino del WEF, del Foro Económico, y abajo In This Together es el periodista inglés Iain Davis, realmente un genio, ¿no? Y pone un artículo que hizo sobre Keir Starmer, miembro de la Comisión Trilateral. Peter Thiel, tanto nombrado, miembro del comité de Bilderberg. O sea, es un club realmente pequeño y claramente ejerce el poder de esta forma que estamos diciendo. Fíjense, mucho estábamos hablando de la dialéctica esta de la oposición china y el terror chino y Estados Unidos y la libertad de comercio versus el comunismo y demás. Es una narrativa que se suele replicar mucho. Sin embargo, cada vez vemos más al gobierno estadounidense interviniendo el Banco Central, interviniendo la economía, aplicando los aranceles, proteccionismo y demás. Y encima, en los últimos tiempos hubo algunas medidas realmente muy parecidas a las que hace China, creando este entorno de asociación pública y privada, ¿no? Acá, por ejemplo, fue la compra para convertirse en mayor accionista de la empresa Mountain Pass, empresa de minería, MP Materials, empresa de minería en Mountain Pass, dedicada a las tierras raras en los Estados Unidos. ¿Ok? Asociación pública y privada. Después tuvimos el momento donde se acordó la compra por parte del Estado del 10% de Intel, otra compañía importantísima para lo que viene. O con Nvidia cobrarle el 15% de los ingresos de las ventas de chips a China. O sea, imagínense, todo esto no tiene nada que ver con libre mercado y todo lo que pueden decir, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. Lo que sí tiene cada vez más que ver con el modelo tecnocrático. ¿Ok? Tiene todo, cada vez es más parecido. ¿Se acuerdan que yo les dije el videíto ese del Foro Económico? Occidente va a poner a prueba sus valores y demás. Bueno, ahí está. JP Morgan Chase, que por un lado te dice va a explotar la bolsa y que esto, que lo otro, y que la deuda es insostenible, que demás. Bueno, curiosamente va a invertir, porque son buenos y se preocupan por la seguridad nacional, una millonada, 10.000 millones de dólares, en empresas críticas para la seguridad nacional. ¿No? Habla directamente de
inteligencia artificial, computación cuántica, tecnología energética, baterías, cadena de suministro y fabricación avanzada. JP Morgan Chase dijo este lunes que está lanzando un plan de una década para ayudar a financiar y tomar participaciones directas en empresas que considera cruciales para los intereses de Estados Unidos. ¿No? Entonces, ¿cuánto de esto se maneja con este capital? ¿Quién al final, 4 o 5 sectores, volvimos a la época de John Rockefeller? Los Vanderbilt en un lugar, los Carnegie en otro. 4 o 5 actores están concentrando una riqueza fenomenal que, fíjense, está fusionado con lo que es en sí la estructura del Estado estadounidense. El complejo militar depende de estas empresas, que en última instancia BlackRock es un tenedor enorme. Silicon Valley depende exactamente con la misma forma. Las empresas de alimentos principales van en la misma dirección, todo en la misma dirección. Y fíjense, para cerrar con esto, el Daily Mail publica, por un escándalo que está golpeándole fuerte a Starmer, pero no debería, en el Reino Unido, pero no debería sorprender a nadie. Y más con este video, con este gráfico que se los mostré tanto que la verdad ya lo deben odiar. Fíjense, Daily Mail, publicado el 12 de octubre. Debemos enfrentar una verdad escandalosa. Una oscura camarilla de hombres se está dirigiendo a Gran Bretaña. Y el primer ministro no es quien maneja todo esto. ¿Ok? ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son estos hombres? Una camarilla de hombres poderosos, dice el Daily Mail, parece estar controlando el gobierno británico, con el primer ministro excluido. Jonathan Powell, asesor de seguridad nacional, está implicado en la manipulación de un caso de espionaje relacionado con China y en actividades vinculadas al Grupo 48. La administración de Keir Starmer enfrenta críticas por parecer la continuación del gobierno ¿de quién? De Tony Blair. De Tony Blair, quien va a ser el administrador de Gaza. Con antiguos asesores regresando a posiciones clave. Gran Bretaña muestra debilidad, dice Daily Mail, en el escenario internacional con esfuerzos por apaciguar a China y una crisis financiera en desarrollo. Sin embargo, el Banco de Inglaterra te habla de Wall Street. Y como China va a implosionar a Wall Street, y ahí recién les va a pegar a ellos. Gran Bretaña, bueno, muestra debilidad. La posición política de Starmer se ve comprometida por la falta de transparencia y la percepción de que ha perdido el control sobre su gobierno. No, es que nunca lo tuvo. Starmer es un trilateralista, como veíamos ahí a Ian Davis poniendo en Twitter. Tantas veces he hablado al respecto. Es un empleado. Es un empleado para los intereses de quién? Los intereses de la City de Londres. Y los intereses de la City de Londres es seguir siendo en las sombras el que mueve la plata por todos lados. Y el que tiene la verdadera llave, que es el endeudamiento, para detonarlos cuando haga falta o cuando se agote el modelo, para volver a mover el capital hacia otro lugar. Y lo dije 50 veces, lo digo de vuelta, Londres, la City de Londres, no el Reino Unido. Los bancos de la City de Londres. Que en definitiva acogen en la City de Londres los bancos más importantes de China, los bancos más importantes de los Estados Unidos, los bancos más importantes a nivel global. Y como lo hicieron a través de la capitalización y la transferencia de tecnología desde las décadas finales de los 70 para adelante.
Bueno amigos, los invito a compartir el informe de hoy en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, en todas sus redes y grupos. Y no se olviden de apoyarnos en patreon.com/Nicolás Moraz a cambio de recompensas exclusivas. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.